Las últimas palabras del ahora Papa León XIV, antes de asumir su nuevo rol en el Vaticano, nos hablan de justicia, unidad y la necesidad de dejar atrás el odio. En esta entrevista se analizan sus declaraciones con un experto en teología, que ayudará a entender el verdadero significado de su elección, lo que representa para la Iglesia, y cómo se conecta con los desafíos globales de hoy. Vamos a ver y escuchar en realidad la última entrevista que dio el ahora Papa León XIV a los medios de comunicación antes de que vaya a asumir nuevos cargos en el Vaticano. Escuchemos. Es cierto que hay reclamos que son legítimos, que son válidos, y creo que las autoridades, y aquí me refiero a las autoridades políticas, también tienen que aprender a escuchar mejor, a ver cómo responder mejor, a tratar de promover, digamos, el bien, promover la justicia, una justicia igual para todos, pero es importante que dejemos de lado el odio, la violencia, y que nos pongamos a trabajar unidos. Bueno, ahí está, ¿no? La unión que es tan importante en momentos como este, no solo en el Perú, ojo, no solo en el Perú, sino en el mundo. Y por eso es interesante analizar cuál es el significado de la designación del ahora Papa León XIV. Estamos ya con el padre jesuita Juan Dejo, teólogo y vicerrector, además de investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien le agradezco por estar y acompañarnos esta noche. ¿Cómo está? Soy yo quien agradece, Omar. Mucho gusto. Me gustaría tratar de entender quizá o ir al análisis de las posturas y los mensajes a partir de esta designación. El nombramiento del Papa León XIV tiene un significado para la Iglesia. ¿Qué nos está diciendo el Vaticano? ¿Qué nos está diciendo esta mayoría de cardenales que han decidido optar por justamente Robert Prevost? Bien, lo primero es que creo que todavía no lo podemos saber. Yo creo que esto es para los creyentes un movimiento del Espíritu Santo que de algún modo guía a estos cardenales y que han tenido ya desde hace varios días varias congregaciones, como se llaman, para ir discutiendo el perfil del nuevo Papa. En ese sentido, damos por supuesto, ha sido una elección relativamente rápida, muy similar a la que tuvo León XIII, curiosamente, el predecesor en nombre, ¿no? Creo que el de León XIII fue a la tercera votación y creo que esta ha sido también la tercera o la cuarta en todo caso. Lo que quiero decir es que creo que es muy temprano como para saber qué es lo que puede aportar el Papa y qué es lo que ha habido detrás de la elección del Papa. Eso no lo podemos saber, no lo sabremos más que la especulación cinematográfica, quizá como han hecho en algunas películas en el futuro. Pero lo que sí creo que, y recuerdo que en la elección del Papa Francisco hubo una serie de signos en su primer mensaje. Yo creo que ese primer mensaje está lleno de signos, intuiciones, que para los creyentes creo que precisamente hablan de la voz del Espíritu a través de esta persona, ¿no? Lo primero y lo más fuerte para mí ha sido el llamado a la paz, ¿no? Lo ha reiterado varias veces, ha centrado el llamado a la paz como el núcleo de la fe cristiana, la fe en el resucitado, e inmediatamente él ha hablado de la bendición de Francisco y que él continúa la bendición de Francisco. Si nos quedamos en la mera expresión, podríamos pensar que, bueno, continúa la bendición que él dio en el tiempo pascual y ahora también, pero podemos verlo de otra manera, que de alguna manera esa bendición que él da continúa el legado del Papa. Y eso es una cosa muy fuerte. Eso es una cosa muy fuerte porque además, digamos, entendemos que el legado del Papa Francisco ha sido justamente ser un reformador dentro de la Iglesia Católica. E incluso dentro de la propia Iglesia y las posturas que existen, había críticos del Papa Francisco, sí. Pero por eso le preguntaba si la decisión que han tomado la mayoría de cardenales es apostar a eso, a dar continuidad a las reformas que había iniciado en su momento el Papa Francisco, entendiendo que el ahora Papa León XIV es un continuador de esas reformas. Sí, yo creo que, y yo especulaba también antes de la elección, la Iglesia no retrocede. Somos nosotros los que pensamos que puede haber retrocesos. La Iglesia mantiene un espíritu, un eje que es el legado de Jesucristo,
y trata de hacer que ese legado tenga coherencia y consistencia en los tiempos que nos toca vivir ese legado. Y a veces los que somos contemporáneos a una autoridad no nos damos cuenta de que se mantiene ese legado de alguna manera incólume pese a las turbulencias de los tiempos, ¿no? Y me quiero referir por eso a León XIII, que no creo que haya sido, no es algo gratuito en la elección del nombre del nuevo Papa, ¿no? ¿Qué puede significar? Porque claro, de lo que estábamos leyendo y lo que ya se va conociendo por los medios que empezamos a hurgar es, sí, claro, León XIII fue el Papa obrero, ¿no? El Papa reformador también. Es precisamente eso. Ahora lo veríamos como un Papa reformador a la luz de lo que significó lo que él hizo respecto al Papa anterior, Pío IX, ¿ya? ¿no? Definitivamente él fue mucho más temeroso de los cambios que se estaban dando a mediados del siglo XIX, ¿no? Las revoluciones, la de 1830, 1848, y por lo tanto el pensamiento político y económico que aparece en Europa, en pocas palabras los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche, ¿no? Como que asustaron a la Iglesia por su confrontación con la religión. Y de algún modo lo que hizo el Papa León XIII fue tratar de morigerar, encontrar un equilibrio y decir, ni a este, con otros términos obviamente, ni a este capitalismo desmesurado que estamos viendo, ni a este socialismo él llamaba, pero ahora le diríamos comunismo extremo, que no respeta el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad como algo natural de la naturaleza humana, ¿no? Si leemos ahora la encíclica Rerum Novarum de 1891, veremos que es una especie de tratado antropológico sumamente interesante, que nos hace entender que el pensamiento de la Iglesia reflexiona ese legado de Cristo en los tiempos contemporáneos. Y en ese sentido fue reformador, en el sentido que dio cabida a pensar la justicia social, como ahora llamamos. Ahora, dado que mencionas los tiempos contemporáneos, es bien interesante ya cuando uno mira la fotografía global completa, porque evidentemente uno de los principales o uno de los factores claves que vive el mundo es el factor Donald Trump, el factor de la guerra comercial, el factor de la inestabilidad política, de las guerras Ucrania-Rusia, lo que estamos viendo India-Pakistán. Entonces, el Vaticano, los cardenales, deciden nombrar a un papa nacido en los Estados Unidos, con DNI peruano, es verdad, pero además, y esto es bien importante, me parece, un papa que abiertamente en las redes sociales ha criticado al gobierno de Donald Trump, el actual gobierno, y también al primer gobierno sobre su política confrontacional, su política migratoria. Entonces, hay un mensaje político en todo esto. Yo creo que es un mensaje que recupera el sentido de la justicia y como estamos viendo actualmente a nivel de políticas global y en efecto de los Estados Unidos, con esta imposición casi histriónica, por decirlo menos, del actual presidente, creo que lleva a la Iglesia a tomar una posición que busque no perder el valor de aquellos que están marginados por el sistema, que ahora se trata de defender a capa y espada, estableciendo además estrategias de engaño y de mentira a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que más que una reivindicación política o un mensaje político, es un mensaje espiritual, porque si recuerda lo que dijo en el inicio de su discurso, él dice, el mal no prevalecerá. Eso me parece otra frase que nos puede sonar aleatoria, pero no, es muy fuerte precisamente decir ahora, y para mí esa es una palabra de esperanza, porque ante el temor que mucha gente siente en estos momentos, ante la inestabilidad política, económica, llevada por sistemas de exclusión cada vez más galopante, decir que el mal no prevalecerá, el Papa nos está diciendo algo muy profundo. Y solo para terminar, porque me gustaría su análisis, hay un mensaje también muy importante que se da en medio de este contexto complejo de guerras que atraviesa el mundo y de inestabilidad. El Papa dice, ayúdennos y ayúdense a construir puentes. Exacto. Ese es el legado también de Francisco, porque él es el que habló del tender puentes, si usted recuerda, y eso así comenzó su magisterio. Y recuperar la imagen del cristianismo como un espacio de diálogo y de comprensión universal, eso es recuperar el sentido cristiano en última instancia. Muchísimas gracias al padre.